Hola a todos, bienvenidos de nuevo a un nuevo webinar de Microdata. En nuestro ánimo de mantener actualizados a nuestros clientes y de tenerlos informados constantemente de los cambios producidos en los terrenos laboral, fiscal, contable o de gestión, hoy venimos a ofreceros un webinar de un tema que está siendo, pues que están apareciendo muchas dudas, como es la modificación en la comunicación de las ITs, de las altas y de las bajas de los trabajadores, que ya está en vigor desde el 1 de abril de 2023. Para ello, nuestra compañera Anabel nos va a detallar estos cambios, cómo afectan a la nómina, cómo afectan al programa MS Nómina, además de tener y de ofrecernos cuáles han sido las actualizaciones que hemos llevado a cabo en el programa y cuáles vendrán en las próximas semanas. Os invitamos a que veáis este webinar formación que hemos preparado con todo el cariño del mundo. Al final del webinar vamos a tener una ronda de preguntas y respuestas. A todos los que estáis en directo hoy, daros las gracias, y a todos los que lo vais a ver a través de nuestro canal de YouTube, igualmente gracias. Tenéis habilitado igualmente, si quedan dudas, nuestros canales habituales de comunicación, como son las redes sociales, la página web y el teléfono, donde estaremos disponibles para poder ayudaros en todo lo que necesitéis. Por último, ya os animo a aprovechar y suscribiros al canal de YouTube, donde vais a poder consultar estos vídeos cuando lo necesitéis y estar atentos a las novedades que ofrecemos. Sin más dilación, paso directamente a nuestra compañera Anabel, que nos va a explicar con detalle todas estas modificaciones sobre la comunicación en las altas y bajas del trabajador. Gracias. Las principales novedades introducidas en este Real Decreto es que desaparece la obligación de las empresas de comunicar el parte de confirmación y el parte de alta al INS. A su vez, pasa a ser el parte de baja, ya no es lo que se comunica, sino que pasa a ser la comunicación de datos económicos, la nueva acción de... y los trabajadores, en el momento que el médico le imparta un parte de incapacidad temporal, solo le va a dar una copia al trabajador y no va a dar la copia que hasta ahora le entregaba para entregársela a la empresa. Por tanto, el trabajador no tiene obligatoriedad de presentar ese papel, esa baja, a la empresa. Y el médico va, en el momento que imparta una incapacidad temporal, puede en ese mismo momento ser un parte de baja y un parte alta en el mismo momento. Esta normativa empezó ya a partir del 1 de abril de 2023. Lo principal que tenemos que saber es que la información que a la empresa le va a llegar de las partes de incapacidad temporal de sus trabajadores, la baja va a ser a través del fichero FIE. El fichero FIE va a ser el documento oficial en el que las empresas van a recibir la información de que sus trabajadores tienen un proceso de incapacidad temporal. El medio que usa pues, es el fichero FIE. Tenemos dos formas de que Seguridad Social, el INS, nos envíe el fichero FIE. Si somos un autorizado principal, lo vamos a recibir vía fichero FIE, que es un formato TXT, y el usuario se lo descargará en la aplicación de Siltra. Y también se pueden descargar estos datos a través del fichero FIE, que se hace a través del sistema red online. Ambos llevan la misma información. Los usuarios del sistema de elección directa recibirán este fichero FIE diario a través de Siltra, y aquellos usuarios que son el sistema red directo, que no están adheridos al sistema de liquidación directa, no tendrán el fichero FIE, sino que serán ellos que tendrán que entrar a la página de Seguridad Social y descargarse el fichero FIE. El que tenga el sistema de liquidación directa podrá hacer ambos, el fichero FIE y el fichero FIE y el fichero FIE. Hay algunas determinadas empresas que no están obligadas a adherirse al sistema de liquidación directa, como puede ser, por ejemplo, los empleados del hogar. Ellos, el empleador, por ejemplo, en este caso, van a recibir
esa información de un proceso de incapacidad temporal de sus trabajadores a través de SMS o carta ordinaria, o también incluso se ha hablado a través de vía electrónica en sistema red. La diferencia que tenemos en los ficheros FIE y FIER, el fichero FIE lleva un formato TXT. Tenemos que empezar a familiarizarnos con este formato porque va a ser, vamos a tener que consultarlo diariamente para saber la información de nuestros trabajadores, en qué proceso está de incapacidad temporal y si ha tenido alguna situación nueva, algún movimiento. El fichero FIE se recibe en Siltra diariamente, lo envía el INS a las empresas y se genera de forma automática. El proceso es que el médico, el facultativo, genera un parte de incapacidad temporal, el Servicio Público de Salud envía ese fichero, esos datos, envía diariamente o de forma inmediata o diariamente al INS. El INS procesa ese fichero y lo envía a sus empresas vía FIE. Por tanto, el fichero FIE es el documento oficial donde las empresas van a recibir la información de las incapacidades temporales de sus trabajadores. Y también está el servicio FIER, que es el que recibe, el que puede el usuario entrar a la página del sistema red y descargárselo. La diferencia, uno es formato TXT que lo recibe en Siltra y otro es un formato XML que tienes que acceder a la página del sistema red y descargártelo. Tiene como límite 15 días y 300 registros, pero ambos ficheros contienen la misma información. Se generan diariamente y tienen que ser de información inmediata. Sabemos que estos ficheros tienen algunos retrasos, pero el INS comunica que esa información se está trabajando para que esa información venga más fluida de los servicios públicos de salud y la empresa pueda tener la información inmediata también. El fichero FIE, tenemos que empezar a familiarizarnos con ello, tiene una estructura, un formato. La parte primera nos viene la cabecera de la empresa, el nombre, el nombre del trabajador y su dato de afiliación, generalmente la fecha de alta. Y luego lleva en el cuerpo una serie se llaman etiquetas, donde te van a indicar el proceso de cada tipo de prestación que es, las incapacidades temporales, los accidentes, la IT por pago directo, otros datos de IT, las partes de confirmación vienen en este fichero, además de los datos de incapacidad temporal, que son los que a la empresa le interesa tratar, vienen también datos de incapacidades permanentes iniciadas por sus trabajadores, datos de jubilación, los datos de otras prestaciones que son maternidad, paternidad y la fecha de nacimiento que han tenido ambos trabajadores, ambos progenitores dados de alta en esa empresa. Bueno, la estructura que lleva el fichero FIE, a nosotros lo que más nos va a interesar es los datos de incapacidad temporal. Los datos de incapacidad temporal en una primera etiqueta va a contener la fecha de baja de esa incapacidad, si se trata de una recaída, si tiene carencia, la duración estimada de esa baja, si ha finalizado el pago delegado, la fecha de alta de esa incapacidad, otro dato muy importante, de cuándo el trabajador tiene que incorporarse a trabajar, si ese parte ha sido anulado. La información que ahora mismo no viene en la etiqueta DIT, que nosotros llamamos, que se llama así, es la hospitalización. El INS dice que está trabajando en ello para que ese dato se incorpore y lleve la información, porque hay determinados convenios colectivos que, por ser una hospitalización, pues tiene una determinada mejora aplicada en el convenio. La siguiente etiqueta que lleva el fichero FIE, que recibimos a través de Siltra, es si se trata de una contingencia profesional como un accidente, pues la fecha del accidente, el tipo de accidente. Otros datos, otra etiqueta que sería la etiqueta donde indica si es un pago directo de la incapacidad temporal. Determinados procesos pasan a ser pago directo por resolución de mutua, de INS, por lo que sea, te informa la fecha de inicio de pago directo. Otra etiqueta que se llama OIT son otros datos donde informa la fecha en la que el INS pasa a revisar esa alta o la mutua y la causa.
La etiqueta CID, también importante, esta es la etiqueta donde viene la información de las partes de confirmación, siempre asociada a una etiqueta de baja, DIT. En ella viene el número de parte de confirmación, la fecha de parte de confirmación y la siguiente fecha de revisión de ese parte. La etiqueta DIT ya es información que no nos repercute en una incapacidad temporal, pero nos repercute como trabajador dado de alta en nuestra empresa, como puede ser que un trabajador inicie un expediente de incapacidad permanente, que sería la etiqueta DIT, la fecha de efecto, la fecha de resolución, la etiqueta JUB, que es cuando el trabajador solicita la jubilación y es aprobada. Esa información no va a llegar siempre en el fichero FIE, siempre que es aprobada. La etiqueta DOP, que es la información donde viene la maternidad, paternidad, riesgo de embarazo, cuando se inicia el pago de esa prestación, cuando finaliza. Y por último, la etiqueta NAP, que es la información que nos viene de los nacimientos que han tenido nuestros trabajadores, de ambos progenitores. La fecha de nacimiento, que es información que nos llega del registro civil. Toda la información que nos llega de incapacidades temporales, todo llega del INS a la empresa. Previamente viene del Servicio Público de Salud, las enfermedades, la incapacidad permanente, los accidentes pueden venir del servicio público o de mutua. Toda esta información se puede también a su vez descargar también en el FIE. Es la misma información en un sitio que en otro. Vale, el FIE se recibe de forma diaria. El Servicio Público de Salud, vuelvo a decir otra vez el ciclo, el médico genera ese parte de incapacidad temporal, lo gestiona, lo envía a través de vía telemática a los servicios de público de salud, lo envían al INS o mutua, y esa información llega a la empresa a través del INS. Siempre va a llegar la última información que se ha generado. Y esa es la información válida que pueda haber, porque puede ser que el trabajador te siga llegando traído en parte de baja, pero ya la información válida es lo que viene en el FIE. Las novedades que he dicho anteriormente que trae este Real Decreto, pues la desaparición de la comunicación del parte de confirmación y el parte de alta. Esas dos comunicaciones la empresa ya no debe de realizarlas al INS a partir del 1 de abril. Y la comunicación del parte de baja se sustituye por la acción de datos económicos. Ya se comunica el dato económico a partir del 1 de abril. Hay algunas empresas que están excluidas de este proceso, sí, tienen que seguir comunicando los partes de baja y parte de confirmación, parte alta, como son las empresas colaboradoras, en contingencias profesionales y empresas excluidas de incapacidades temporales. Un ejemplo que nos pone el INS, por ejemplo, son las MUNPAL. Los trabajadores de la MUNPAL tienen que seguir comunicando el parte de baja de incapacidad, el parte de confirmación si los hay y el parte de alta. Una vez que la empresa recibe el fichero INS, y solo a efectos cuando recibe ese fichero INS, en el plazo de 3 días hábiles tiene que comunicar ese dato económico al INS. Es decir, la empresa solo puede comunicar ese parte de baja a la Seguridad Social una vez que ha recibido el fichero FIE y contiene la baja de ese trabajador. Si el trabajador te dice que está de baja y en el fichero no viene ninguna baja de ese trabajador, si comunica los datos económicos va a dar un error y no va a poder comunicarlo. Hasta que en el fichero FIE que recibe la empresa no venga ese parte de baja, no se puede comunicar los datos económicos. Aquí podemos recalcar el ciclo, que es el facultativo, el médico o la mutua emite el parte de baja, lo comunica al INS, el INS lo comunica a las empresas vía FIE, a ver si puedo apartar esta pantallita un poco, y la empresa lo vuelve a comunicar al INS, una vez que tenga esa información, vía FDI, que es el parte de datos económicos. La modificación introducida por parte de Seguridad Social en ese fichero de comunicación de datos económicas es el fichero FDI. Anteriormente se comunicaba el parte de baja, parte de confirmación y parte de alta. Ya solo se comunica el parte de baja. Y hay alguna empresa excluida de eso.
Las principales modificaciones introducidas en este fichero FDI son que debe de llevar descrito el puesto de trabajo y las descripciones y la descripción de funciones del trabajador y los días de cotización de año anterior por horas extras y por otros conceptos. La descripción del puesto de trabajo y las funciones es un dato importante porque el médico, en el momento de emitir esa baja, tiene que catalogarla y describir las funciones para saber qué tipo de proceso tiene que emitir. Hay distintos procesos, muy cortos, largos. Entonces ese dato ahora mismo para los ficheros que se envían a Seguridad Social no es un dato obligatorio, pero será en algún momento un dato obligatorio porque es a partir de cuando van a poder catalogar esa baja médica. La modificación introducida en la aplicación de nómina la tenemos en el fichero FIE. El fichero FIE es el documento que el usuario principal, el autorizado principal recibe en Siltra y se lo va a leer en nóminas cuando entre en explotación, sistema red, comunicación INS, fichero INS. El usuario principal va a recibir estos ficheros FIE. Y luego está el usuario secundario que puede entrar y descargarse el fichero FIE. Es decir, hay asesorías que tienen el usuario principal y su empresa puede tener un usuario secundario, puede consultar esos datos en la página de la Seguridad Social. Pero son ellos, los autorizados principales, que van a recibir este fichero FIE. Este fichero FIE lo lee Nómina, el fichero FIE está desde hace tiempo, de 2019. Nómina lo lee y lo que hace es mostrar ese contenido de ese fichero FIE en una hoja de Excel y un informe. Esta sería la pantalla donde seleccionamos el fichero FIE si queremos hacerlo en función de todos los autorizados o a un autorizado en concreto seleccionado. Ahora mismo, como al leer este fichero desde la bandeja de Siltra, puede tardar un poquito en leer esos ficheros, porque puede haber usuarios que no hayan leído ficheros y tienen que procesarlo. De todas formas, hemos puesto una opción en la que te permite procesar esos ficheros anteriores al 1 de abril. Bueno, pues la pantalla del fichero FIE de nómina nos muestra los datos de la empresa, el trabajador, las distintas incapacidades, maternidad, paternidad, la paternidad, jubilación, y este fichero FIE podemos trasladarlo tanto a resumen, es una hoja, es un PDF que hemos incorporado en esta última versión, donde va a leer el FIE, los datos contenidos del FIE, y también una hoja de Excel, que eso anteriormente ya estaba, donde también puede verlo a modo de Excel, las distintas prestaciones que tienen en el fichero FIE. Y hemos incorporado poder comparar, mostrar un chequeo de esos datos que nosotros recibimos con los que tenemos en la aplicación Picado. Hasta el 1 de abril nosotros a la empresa le llegaban el parte de incapacidad temporal y lo registraba en la aplicación de nómina. Podía venirte aquí y leer el fichero FIE y comparar. Ahora ya no, yo no tengo ninguna información de ese parte de baja. La información me va a llegar a través del FIE. Cuando yo lea este fichero, lo voy a leer y voy a picar mis datos de incapacidad temporal de los trabajadores en el diario de asistencia. Lo puedo hacer a través de la hoja de Excel o a través del resumen. Va a continuar a la última página. En el resumen que hemos facilitado al usuario para que, donde le viene la información de la empresa, el trabajador, el tipo de contingencia que es, si es un accidente, cuándo inicia, la fecha fin, si es un pago directo, el motivo de la causa. Todo este informe le va a servir al asesor para poder trasladar todos estos datos al diario de asistencia. Una vez que nosotros piquemos estos datos en el diario de asistencia, podemos volver al fichero FIE y mostrar un chequeo para ver si tenemos algo diferente de lo que hemos mecanizado. La estructura del fichero FIE es esta, sí, en formato TXT, pues, donde viene la información de la empresa, la parte de arriba del trabajador y cada etiqueta que antes os he ido hablando. Pues el ciclo básicamente va a ser ese, toda la información va a llegar a través del FIE, el FIE va a ser una herramienta diaria para la empresa que van a tener que descargárselo en Siltra.
La información que llega del FIE normalmente tiene que ser inmediata. Es decir, si hoy el médico está hoy impartiendo un parte de incapacidad temporal, al día siguiente el INS tiene que procesarlo y enviarlo a la empresa. Son ficheros que se hacen por la noche. Al día siguiente tiene que tenerlo recibido la empresa en su bandeja de Siltra. Por eso hago hincapié en que diariamente se tienen que descargar esos ficheros y procesarlo aquí en la aplicación de nómina. Pues eso, el médico emite el parte de baja, informa ese parte de baja al INS, al Instituto Nacional de la Seguridad Social, el INS procesa ese fichero, tiene que consultar datos con tesorería para comprobar dónde está de alta ese trabajador y generar el fichero FIE que enviará a la empresa. Y la empresa recibirá las notificaciones de los partes de baja de sus trabajadores a través del fichero FIE. El fichero FIE va a ser el informe oficial donde nos va a costar la incapacidad temporal de nuestros trabajadores. Pues esto sería el proceso del ciclo que va a llevar a partir de ahora la incapacidad temporal. La aplicación de nómina está actualizada desde el día 11 de abril, cuando se publicó el fichero FDI. Hay un retraso desde el 1 al 11 de abril en el que las asesorías no han podido comunicar, o si a lo mejor lo han hecho, pero deberían de comunicar esas bajas que había del periodo del 1 de abril hasta el 11 de abril, que es cuando Seguridad Social publicó su versión 3.3 de Siltra y de donde contenía la información para poder comunicar esos partes de baja. Creo que no me he dejado nada en el proceso. He ido un poquito rápido, pero básicamente la idea es esa, el ciclo que va a seguir a partir de ahora, el fichero FIE. Tenemos que familiarizarnos con él y leerlo diariamente, y la información oficial es la que llega en el FIE. Pues esta ha sido todo lo que os podía informar ahora mismo de lo que tenemos de fichero FIE. Se está trabajando en la aplicación para incorporar un resumen, aspecto igual a este, donde el asesor pueda enviar esta información a su empresa. Es decir, hay una empresa usuaria que recibe sus datos, no tiene que enviar nada, pero hay asesorías donde tenéis los datos de empresas, soy el usuario principal, para que esas empresas pues, tengan constancia de que sus trabajadores en qué situación están, pues remitirán esa información, la podrán remitir a través de un informe donde lo enviaremos, se podrá enviar vía circular, MS Express o a través de un PDF normal o a través de la gestión de MS Archivo. Pues esto sería el proceso de incapacidad temporal. Muchas gracias por estar con nosotros y por compartir este rato. Gracias, Anabel. Te doy paso, David. Sí, bueno, te voy a hacer una serie de preguntas que me están realizando por el chat, ¿de acuerdo? Igualmente vamos a tomar nota de ellas, porque habrá algunas que quizás todavía no nos haya dado el caso y no sepamos responderlas correctamente, pero nos ponemos todo el equipo a informar. Igualmente yo te lo pregunto si sabes bien, y si no nos quedamos con el nombre de la persona y le responderemos en privado, además de también estas preguntas, como se nos irán dando los casos, realizaremos también un post para que todo el mundo pueda ver los casos, las casuísticas que se nos están dando, ¿de acuerdo? La primera pregunta que nos encontramos es si hay un proceso de incapacidad previo al día 1 de abril, ¿cómo tiene que continuar ese proceso desde ahora? ¿Ya tiene que empezarlo con el nuevo método o tendría que continuar con el anterior? Con el nuevo método. Te lo dice el Real Decreto al final, en una de sus disposiciones finales, que los procesos iniciados, disposición transitoria única, los procesos en curso se rigen a partir del 1 de abril y a través del Real Decreto. Es decir, no se tendrán que comunicar los partes de confirmación ni los partes de baja de aquella baja iniciada antes del 1 de abril. Vale. También nos preguntaban que aparece cuando intentan hacer un parte, aparece un tipo de parte médico erróneo. La persona que nos lo comunica, que nos lo pregunta, cree que es porque aún no se ha recibido el FIE. Entonces, dice, una vez que lo recibamos, ¿debemos comunicar parte de baja y después datos económicos o ya solo datos económicos? Solo datos económicos y solo cuando en el FIE viene la baja del trabajador. Si no viene la baja del trabajador, va a dar error ese dato económico.
El parte de baja ya no se comunica. Se comunica el parte de baja, el dato económico. Se llama acción D. Vale. También comentan que se ha tramitado un fichero FIE y ha devuelto un código de incidencia 0086 en el que solicita las contingencias comunes del año anterior, incluso la hora extra. Dice que se nos sale porque no los tiene. El trabajador no sé si será algún error a la hora de rellenar el formulario o no sé si sabe. La aplicación va a coger lo que dice la normativa, base reguladora del mes anterior, una jornada completa, 3 meses, sesión fijo y continuo, tiempo parcial, y en caso de tener horas extraordinarias y las tenga registradas en la aplicación, va a coger el último año y va a colocar en los datos económicos esa hora extraordinaria que tiene picada en la aplicación, en diario de pluses. En concreto, si no tienes nada, no va a coger nada del fichero. Bueno. Vale, Javier también nos pregunta, dice que tiene un problema con los FIE porque tienen distintas oficinas con autorizados secundarios que gestionan sus propias empresas. No comparten servidor y le comenta a la Seguridad Social que solo puede recibirlos un autorizado principal o un secundario, pero solamente uno. Sí, el autorizado principal es el que va a recibir los FIE. Y el autorizado secundario podrá entrar al sistema red online y descargarse el FIE que lleva la misma información. Hay una utilidad del sistema red online que lo pone la Seguridad Social en su página, donde el autorizado principal puede darle permiso al autorizado secundario para que lo reciba, para que reciba ese dato. Pero hay una gestión que tiene que hacer el usuario autorizado principal en la página de la Seguridad Social. Vale. También nos preguntan cómo se tramitan los ficheros FIE a la Seguridad Social, online y por fichero. Esa es la pregunta. No, los FIE los recibe la empresa. El FIE, el fichero INS empresa, lo recibe la empresa en Siltra, el autorizado principal. Es un fichero TXT que diariamente el INS le envía a la empresa, al autorizado principal, siempre que ha habido una modificación, y siempre la última modificación. Va a enviar los partes de baja, partes de confirmación, fecha de accidentes, los otros datos que contenía la etiqueta, que es pues, si tiene una incapacidad permanente, si tiene una jubilación, si tiene maternidad, paternidad. Toda esa información viene en el FIE, en un fichero descargado en Siltra. Entonces, el usuario irá a la aplicación de nómina, a explotación, sistema red, fichero FIE, donde se descargará ese fichero. La aplicación de nómina lo que hace es leer ese fichero de Siltra y le mostrará información vía Excel, lo puede ver, o puede verlo a través del resumen que nosotros hemos incorporado en esta última versión de nómina, donde viene la lectura del fichero FIE. En vez de leerlo en página Excel, lo lee en un PDF donde te viene la fecha de baja del trabajador, el motivo, si es enfermedad común, si es un accidente, si ha finalizado se ha iniciado un pago directo, si ha finalizado el pago delegado. Por ejemplo, para las incapacidades temporales del sector agrario, ellos tienen la peculiaridad que por normativa, a partir del día 16 es un pago directo. La empresa no tiene que hacer pago delegado. Pues ahí vendrá fin de pago delegado, pero no fin de IT. Puede que sí, puede que no. Pero puede que el fin de pago delegado coincida con la fecha fin, como puede ser generalmente en el régimen general y otros regímenes, pero el agrario tiene la peculiaridad que a partir del día 16 de la baja aparecerá una anotación que pasa a inicio de pago directo, pero el usuario no tiene que hacer nada hasta que finalice esa IT y le ponga fecha fin de la incapacidad temporal. De forma automática lo gestiona la incapacidad. De acuerdo. También nos preguntan cómo procesa el fichero en el programa de nóminas. No sé si podría volver a compartir un segundo pantalla y mostrar las opciones de cómo se hacía por esa nómina. A ver si puedo quitar esta pantalla sin irme de aquí. La pongo aquí. Está mostrando la pantalla completa. Yo la veo la pantalla completa. Ah, vale, pues una vez que el usuario recibe en Siltra ese fichero FIE, se lo descarga, vendrá a nómina, a explotación, sistema red, comunicación INS, fichero FIE. Esta utilidad está desde hace tiempo en la aplicación, desde que se incorporó el fichero FIE en 2019. Ahora la hemos mejorado porque antes el fin era comparar los datos que nos llegaban de nuestros trabajadores con lo que nos enviaba la Seguridad Social. Ahora ya no tenemos datos de nuestros trabajadores. La información verídica que tenemos es el fichero FIE, no tenemos otra cosa.
Entonces, desde aquí se lee el fichero FIE, carga el autorizado, los ficheros los va a leer por día. Cada fichero lleva un día y lleva el autorizado. Entonces aquí le puedes decir que te lea todos los autorizados que tienes o algunos autorizados seleccionados si quieres dividirlo. Le das a siguiente y te mostrará la información en la pantalla como especie Excel, donde te aparecen los datos de afiliación del trabajador, la incapacidad temporal, otras prestaciones que son la maternidad, paternidad, los datos de incapacidad permanente y jubilación y un resumen de eso que ha visto. Este fichero FIE lo podemos pasar a hoja Excel, le picamos en Excel y nos aparecerá una hoja de Excel con el nombre del trabajador, la fecha de baja, el tipo de contingencia, va a leer y trasladar ese fichero FIE a la hoja de Excel. O podemos pasarlo al resumen, que nos emita un resumen en PDF donde nos contiene. Van a ir por este fichero, este resumen se va a trasladar igual que viene en el fichero FIE por etiqueta, la etiqueta de incapacidad temporal, la etiqueta de incapacidad permanente, de otras prestaciones, de jubilación. Entonces, con la que nosotros mayormente vamos a trabajar es la incapacidad temporal, donde vendrá el dato de la empresa, el código de cuenta de cotización, el número de afiliación del trabajador, el nombre, la fecha de baja de ese proceso, el tipo de contingencia que es, si viene de un proceso anterior, si ya ha terminado el pago delegado y la curación, en este caso el pago delegado es igual que la fecha fin y es por curación. Aquí lo que nos dice el INS es la única información que no viene, es la información de si ha sido una hospitalización. Ellos tienen que publicar una versión donde ya puedan incorporar esa opción y que venga del fichero FIE. Pues eso es. ¿Dejo de compartir? Sí, ¿no? Sí. Están preguntando también varias relacionadas sobre el fichero. Entiendo que se han quedado respondidas, sino igualmente, ya digo, vamos a tomar nota de todas las preguntas y lo resolveremos más adelante. Te hago también otra pregunta que han hecho aquí. Dice, ¿qué se puede hacer si un parte del 28 de marzo, que lo comunican a la empresa en abril, no llega a través del FIE? ¿Cómo se puede tramitar? No sé si será quizás algún retraso que no se haya terminado o si hay alguna forma de informar a... Sí, el del 28, si es una baja el 28 de marzo, tú tienes esa información. Es a partir del 1 de abril, cuando tú tienes que hacerlo, cuando te llegue en el FIE, pero si es el 28 de marzo, tienes que comunicar esa baja, como siempre, porque es 28 de marzo. Aunque ha pasado ya unos días y no has comunicado nada, pero esa baja es anterior al 1 de abril. Tienes que seguir comunicando baja, parte de baja. A partir del 1 de abril el movimiento es de dato económico. Aquí también vuelven a preguntar el tipo de parte médico erróneo. Comentan que han enviado un archivo y que sale el código tipo de parte médico erróneo y creen que es porque debería haberlo hecho a través de los datos económicos, ¿no? A partir del 1 de abril, dato económico. Antes, parte de baja. Vale, también preguntan si pueden imprimir los ficheros FIE. Entiendo el fichero FIE, perdona, el formato es un PDF, va por día, o sea, lo vamos a leer igual que te llega, es facilitar la información para que el programa de nóminas pueda leerlo. Entonces, hoy, día 14 de abril, he recibido todas las capacidades que tengo de mis empresas, que tengo al sistema red, del sistema de adquisición directa, todas esas incapacidades. O sea, va a ser un informe en PDF donde puede imprimirlo, guardarlo, lo que quiera. Igual que la hoja de Excel, si maneja mejor la hoja de Excel, pues la información la va a tener en hoja de Excel. De hecho, el fichero que los usuarios se descargan en el sistema de red online es una especie de hoja de Excel, de FIE, el servicio FIE. Pero también, una vez procesado el fichero, ¿se puede volver a visualizar el contenido en MS Nómina? Sí. Hay una marcación abajo que te indica mostrar los procesados o si le quitas, mostrar los pendientes, se quita la marquita, te va a marcar todo lo que quieras y hemos puesto una utilidad que sea la fecha, una fecha que pueda elegir, porque el fichero viene por un número, no podemos recordar todos los números que nos llegan de FIE, entonces vendrán por fecha, podrás seleccionar el del día 14, el del día 13 y además estamos trabajando en mejorar esa pantalla.
para próximas actualizaciones queremos que esa pantalla vaya también por un rango de fechas. Seleccionar, pues quiero que me emita el FIE emitido del 1 de abril al 14 de abril, para que me emita solo esos FIE y no anteriores. Me preguntan, si un trabajador está de baja de IT desde el 2022 en un CSC distinto con el que vamos a hacer el llamamiento, ¿cómo se tramita? En un CSC distinto con el que vamos a hacer el llamamiento. O sea, que cambia de cuenta de cotización. Pues entiendo que no, si lo incorpora la empresa a partir del 1 de abril, no tienes que comunicar nada, entiendo. Si la incorporó antes, sí, igual, es lo mismo. Pero a partir del 1 de abril, esa información, ha venido un proceso de IT, la conoce el INS. De todas formas, esos casos sí, se da mucho, de hecho, en el sector hortofrutícola. No se contestaba con garantía. Tendría que ser el INS el que dijese. Sí, en un caso concreto más específico tenemos que investigarlo en profundidad, vale. Aquí nos preguntan también... Nos la apuntamos. ¿Dime? ¿Perdón? Nos la apuntamos. Sí, no, sí, ya digo, estamos apuntándolas todas y con esto escribiremos un post completo. Aquí vuelven a preguntar el tema de autorizados principales y secundarios. Cuando hay varios autorizados secundarios, podría utilizar un secundario por cada oficina. Cuando hay varias, está similar a la que he respondido anteriormente. Secundario de secundario creo que no existe. Hay usuario principal y usuario secundario. Sí, autorizado secundario. Sí. Secundario. Es lo mismo, el usuario secundario puede descargarse el fichero FIE de la página con su autorizado y si quiere que él reciba esa información, hay una opción en el sistema Red Online donde el usuario principal le da una especie de delegación al usuario secundario. Vale. Otra pregunta dice, ¿los datos económicos se generan mediante fichero para el INS o se envía a través de Siltra? Se envía para el INS a través de Siltra, en la opción de remesas INS. El fichero FIE que nosotros recibimos y el FDI, que es la comunicación de datos económicos, es el que una vez que tú recibes la baja médica, comunica a la Seguridad Social. El de ese fichero se envía a través de Siltra en la opción que hay de procesar remesas INS. La pregunta, ¿los partes de confirmación y alta ya no sería necesario informarlos a través del sistema red? Ya no. Es una de las novedades incluidas en el Real Decreto 1060. No se debe enviar la información de la parte de confirmación y parte de alta. Aquí creo que nos preguntan por la actualización, de cómo pasa el sistema al programa, si hay que sincronizar. Entiendo que está preguntando por la actualización del MS Nómina. Sí, el 12 de abril salió la actualización donde incorporábamos las novedades introducidas en el FIE. El FIE ya viene de antes, ya de antes se podía leer y viene el nuevo fichero FDI. No es sincronizar, simplemente es vuelvo a compartir la pantalla de nómina. Sincronizar sería para los seguros sociales. Aquí simplemente va a leer el fichero que tiene la bandeja de entrada de Siltra. Una vez que en Siltra haya un fichero FIE sin leer, cuando nos venimos a explotación, sistema red, comunicación INS, fichero FIE, perdón, y nosotros le demos a todos los autorizados o a algunos seleccionados en concreto, y le damos siguiente, nos va a hacer un proceso, una barrita donde nos aparece que está leyendo esa información que hemos recibido en la bandeja de Siltra. Si no tienes nada en Siltra, no va a leer nada. Tienes que tener un fichero FIE para poder leerlo. De acuerdo. Otra pregunta dice, ¿cómo comunico a la tesorería los datos económicos por fichero? ¿Online como siempre? Lo puede hacer online, que sería a través de la página web de Seguridad Social, no interviene el programa, o una vez que tienes mecanizados tus datos en el diario de asistencia, como siempre, como si fuese un parte de baja, pero en este caso no va a comunicar parte de baja, va a comunicar datos económicos, la acción DE. Vale. Vuelven a preguntarnos en referencia a la pregunta que te hice de la incapacidad del día 28 de marzo. Nos dice que da error al comunicarlo a través del programa.
Una incapacidad del día 28, era error. Sí, el 28 de marzo, que te había preguntado, que no habíamos visto si la incapacidad empezaba el 28 de marzo, ¿qué pasaba a partir de abril? Que estaba intentando tramitarlo y que no le aparecía, que le daba error. Pues Dice que, porque, perdona, me imagino que ahora ha comunicado dato económico, tiene que comunicar parte de baja, porque es anterior al 1 de abril. bueno. Vale, no sé si habrá sido el caso, no sé si habrá tratado de comunicar el parte de baja, si es lo que está dando, si es lo que está dando exactamente el Si no error. lo tiene, si él no ha recibido en el FIE que ese trabajador está de baja, por mucho que la empresa sepa que está de baja, no, le va a dar error a comunicar el dato económico. Claro, que no aparece registrado en... Vale. ¿Cómo se comunican los datos económicos? Pues a través del fichero FDI. Sí, en este caso, Explotación sería, no tengo la pantalla, pero en vez de vuelvo a compartir. no, no, porque si no ya, como eso ya lo hemos respondido varias veces, Sí, vamos sería a en vez de la. Vale. pasaríamos un resumen de todo y ya lo resolvemos todas las preguntas de la mejor manera posible. ¿Dónde está la acción de E? Está en el mismo sitio de comunicación de partes de IT. Anteriormente comunicamos el parte de baja a través de comunicación de IT. Tanto en la ficha del trabajador lo puede hacer desde procesos, comunicación de IT, tanto desde fuera, explotación, sistemas red, comunicación comunicación IT. Por eso quería compartir antes la pantalla porque está justo arriba. Si queda la comparto y ya. ¿Vale? Sería desde explotación, sistema red, comunicación INS, comunicación partes de IT. Aquí, hasta la actualización que salió el día 11 de abril, estaba parte de baja, parte de alta, parte de confirmación, parte de maternidad y de paternidad. Ahora se ha incorporado uno que aparece al final que pone datos económicos. Desde ahí se comunica el D. Otra pregunta, dicen, ¿y el fichero FIE descargado como autorizado secundario podría procesarlo en nóminas? Sí, si tu autorizador lo tiene en la aplicación, te lo va a leer. Todo lo que tenga la bandeja de entrada, que lleve formato FIE, lo va a leer cuando le demos a fichero FIE. Vale. Para las bajas anteriores al 1 de abril, entiendo que no habría que enviar el FDI. Sí, hay que enviar el parte de baja, no el D. Vale. Cuando se lee el fichero FIE hay que incorporar los datos al diario de asistencia como siempre, ¿verdad? Sí. Ahora mismo el usuario con ese resumen que hemos puesto ahí se puede imprimir el resumen o guardarlo y tiene que irse al diario de asistencia, anotar la fecha de baja o fecha de alta, porque los partes de confirmaciones no la anotamos. Estamos trabajando en ello para que se pueda incorporar de forma automática si el usuario lo desea, incorporarlo al diario de asistencia. Vale. Teresa nos comenta que cómo se comunican maternidades y paternidades. Vamos a intentar, Teresa, hacerlo todo así por escrito porque si todo el mundo quisiera entrar se podría alargar muchísimo. Entonces vamos a intentar hacerlo todo por escrito, ¿de acuerdo? Y si queda alguna duda, como estamos diciendo, vamos a resolverlas de forma ya el equipo más completo, dando toda la información posible, ¿de acuerdo? Pero vamos a intentar hacerlo por escrito porque si tenemos paso a cada uno que quiera hacer una pregunta, podría eternizarse la formación. Entonces, pregunta a Teresa por cómo se comunican maternidades y paternidades. Igual, en el mismo sitio, eso no ha cambiado. La información de la maternidad es desde comunicación IT, la opción maternidad o opción paternidad. Eso sí igual, no sufrido ningún cambio. Vale. Nos preguntan, comuniqué una baja el 5 de abril y me lo procesó. ¿Y ahora lo vuelvo a hacer con DE? ¿Le comunicó una baja el 5 de abril y qué? Y lo procesó. Y lo procesó Ah. y ahora dice, ahora lo vuelvo a hacer con DE. Claro, tiene que hacerlo por D, Sí. Desde el 1 de abril tiene que hacerlo por D. Vale.
Dice, ¿Tesorería va a informar de las partes de confirmación y alta a las empresas a través del FIE o solo va a informar de las bajas? Pregunta si solamente las bajas o también las altas. Todo. El FIE lleva la baja, en la parte de confirmación, las revisiones, si es una recaída, si es un accidente, lleva toda la información que puede tener un parte de baja y que necesita saber la empresa. Bueno, también es posible que el archivo FIER no exista el dato de la próxima revisión ni fecha de alta. El FIER, yo creo que sí, las instrucciones son que los dos ficheros, el FIE y el FIER, llevan el mismo contenido. Tiene que llevarlo. Puede ser Claro, que no lo haya tramitado. Claro, pues, No se haya tramitado todavía ese proceso. Claro, pues aquí nos preguntan eso, si es que no hay, sería raro, claro, debería aparecer alguno de los dos. Imaginaros un trabajador que es de baja el día 1 de abril y el facultativo emite la baja el 1 de abril. Entonces, ese proceso va a ser mediano, ¿no? Hay distintos procesos. Entonces, a los 7 días tendrá que emitir un parte de confirmación el médico. En el fichero FIE vendrá, cuando el facultativo ha enviado ese parte de confirmación, vendrá otro fichero FIE de ese trabajador con el parte de baja y con la fecha de parte de confirmación. Cada vez que el facultativo emita un dato que cambie esa situación, tiene que hacer un envío telemático a través del Servicio Público de Salud al INS y el INS a la empresa. El objetivo de esto es hacerlo todo vía telemática y eliminar burocracia, eliminar el papel. Vale, dice, aún no nos han comunicado una baja del día 11 de abril. Tenemos el parte por parte de la empresa, no sé si hay tanto retraso por parte del INS, en la tesorería de emitir IDC si aparece el periodo de baja. Entiendo que puede ser que esté comentando que hay un retraso. Pues ahí no podemos nosotros entrar. El INS tiene que pedir información a la Seguridad Social de dónde está de alta ese trabajador para poder emitir el FIE. Y se entiende que Seguridad Social tiene informada ante la baja que el INS no debería. Si es el INS el que le va a dar la información a tesorería que ese trabajador está de baja. Claro. Vale, preguntan si para ver el fichero FIE en el programa hay que conectarse previamente a Sintra. Hay que descargarlo de Sintra previamente, el FIE. Ambos ficheros FIE y FIER podemos procesarlos en menos nóminas. El FIE no, porque es online, es un fichero online. Marca los datos de la cuenta de cotización, el trabajador que quiere y el periodo que quiere. Y te muestra los datos que tú pides. Entonces, el FIE, como nos ha mostrado en el programa. Vale. Y la última pregunta, ¿las bajas por accidente de trabajo o enfermedad profesional se tramitan igual? Igual. Vale. Sí. Vale, pues parece que han acabado las preguntas. Vamos a tomar nota de toda la... A ver, ¿están comentando alguna cosita más? Vale. Vale, vuelven a comentarnos que con el tema de los secundarios, que no queda claro cómo tiene que tramitarlo, los secundarios, los autorizados secundarios. Vamos a trabajar un poquito esa parte para redactarlo, ¿de acuerdo, Javier? Y tratamos de tenerlo lo antes posible para ver cómo podemos... He visto una preguntita por ahí de que desgraciadamente no está ocurriendo esto. Efectivamente, el FIE llega con retraso, pero es un dato que el INS dice que está trabajando en ello para que la información sea inmediata. El Servicio Público de Salud tiene que esa información mandarla de forma inmediata, el INS procesarla y al día siguiente la información tiene que llegar a la empresa, porque la empresa es obligada en los 3 días siguientes hábiles a comunicar esa baja. Y también por organización de la empresa, porque si hay un trabajador que no llega a trabajar y no tiene la ficha de la baja comunicada, pues no sabe qué está ocurriendo. Aquí forma parte ya la comunicación que tiene que haber tiene que tener la empresa con los trabajadores. De todas formas, también cuando un trabajador es alta en la empresa, pues hasta que la empresa no reciba el fichero FIE que tiene la alta médica, pues el trabajador tampoco puede incorporarse a trabajar.
algo que creo que no se ha pensado mucho, pero es la información que tenemos y que es la que tenemos que aceptar a partir de ahora, a partir del 1 de abril. No hay otra opción. Me pregunto también si Teresa nos dice, Acredita nos ha dicho que lo tenemos que comunicar por Recema, que tienen los seguros sociales sin conciliar. No sé si sabes algo. Pues eso es una utilidad que tiene el sistema Red Online. El programa de nómina ahí no entra porque son datos que pican ellos a través de una aplicación. Vale, de acuerdo. Pues vamos a finalizar el webinar de formación. Esperamos que haya sido de provecho. Como os comentamos, vamos a tomar nota de todas las preguntas, vamos a aglutinarlas, porque al final esta parte nos viene muy bien para saber dónde están surgiendo más problemáticas y vamos a conciliarlo todo para saber dónde tenemos que explicar bien cada uno de los puntos. Y igualmente sabéis que estamos a vuestra disposición para cuando el equipo de soporte, para cuando tengáis cualquier duda. Y como digo, en esta parte, con todo lo que habéis preguntado, sabemos dónde tenemos que poner el foco. Y a lo largo del día de hoy y principio de la semana que viene, os haremos llegar más información sobre la actualización del programa, de cómo habría que funcionase correctamente, cómo elaborarlo, y todas estas preguntas, pues no sé si supongo que lo compartiremos a través de un post, que os informaremos también sobre ello para que podáis informaros correctamente, ¿de acuerdo? Pues, Anabel, muchas gracias por la formación que nos has dado. Yo creo que ha sido bastante completa, aunque bueno, al final, como esto es un cambio legislativo importante, creo que siempre van a quedar dudas. Y muchas gracias también a todos los asistentes. Esperamos que haya sido de provecho y, como comentamos, dentro de la semana que viene tendremos todas las respuestas. Igualmente, esta formación se habrá grabado, ¿de acuerdo? Y la compartiremos la semana que viene. ¿De acuerdo? Vale, gracias David y gracias a todos nuestros clientes y a los que no son nuestros clientes.